Buenos días, profesor y compañeros. En el siguiente seminario a nosotros nos correspondió el tema de volumen molar de gases. Me presento, soy David Sarmiento. Gabriela Sánchez Sánchez. Y Sebastián Plata Cardona. Bueno, comencemos. En contenido de nuestra práctica tenemos como primer objetivo, un objetivo general, unos objetivos específicos, como segundo tenemos los datos, tercero tenemos tratamiento de datos, 3.1 muestra de cálculos, 4 resultados y quinto preguntas a partir de los resultados. Bueno, nuestro objetivo general es hallar el volumen molar para un gas producido y recogido sobre agua en las condiciones experimentales del laboratorio empleando las leyes de los gases ideales. Como objetivos específicos tenemos primero producir compuestos gaseosos a partir de reacciones químicas sencillas. Ejemplificar la principal forma de recolección y cuantificación de sistemas gaseosos sobre agua. Determinar experimentalmente el volumen ocupado por una mol de hidrógeno en condiciones normales de laboratorio. Describir y realizar un experimento sencillo para demostrar las leyes de los gases. Ejemplificar la ley de Dalton. Identificar y usar los implementos de seguridad en el laboratorio que permitan desarrollar la práctica de manera segura. Listo, ahora vamos a ver nuestros datos de informe. Este es el experimento 1, en los cuales utilizamos el grupo 1, que como presión atmosférica teníamos 564, masa de magnesio usada teníamos 0,0633, experimental teníamos 18, volumen de gas teníamos 0,761 y altura de columna de agua teníamos 102. Tratamiento de datos. Muestra de cálculos. Montaje a usar. Bueno, nos podemos dar cuenta que la presión del gas es igual a la presión atmosférica, menos la presión de vapor del agua, menos la presión de la columna del agua. Esto va a ser importante ya que esta es la fórmula que vamos a utilizar para hallar los resultados de nuestra práctica. En los datos veremos que presión atmosférica será 564 milímetros de mercurio, temperatura 18 grados centígrados. La altura de la columna es 102 milímetros. La presión del vapor del agua es 15,5 torriceles y la densidad del agua 0,99868 gramos sobre centímetros cúbicos. Debemos convertir la presión atmosférica y la presión del agua a atmósferas, lo que nos dará como resultado 0,742 atmósferas y 0,0204 atmósferas. Ahora falta convertir la densidad del agua a atmósferas, por ello utilizaremos la ecuación de Arquímedes, densidad por gravedad por altura. Debemos tener en cuenta que 0,99868 gramos sobre centímetros cúbicos se convierten a kilogramos sobre metros cúbicos, por lo que nos dará 998,68 kilogramos sobre metros cúbicos. También la altura se cambiarán a metros y queda 0,102 metros, por lo que nos dará la presión 998 pascales, pero tendremos que convertirlas a atmósfera. Por esto nos va a dar el resultado 0,00985 atmósferas. Resultados. Al utilizar la fórmula respectiva en el primer paso, nos vamos a dar cuenta que la presión del gas será igual a 0,712 atmósferas. Pero ahora tenemos que tener en cuenta que se utilizará la ecuación de los gases ideales, con la cual se despejará para encontrar el número de moles.
por lo que nos dará 0,00227 mol. Ahora ahora vamos a las condiciones experimentales, por lo que vamos a tener como volumen molar 33,5 litros sobre mol, ya que 0,0761 litros se dividió por 0,00227 mol. Las condiciones normales, vamos a utilizar la ley combinada del gas ideal y vamos a despejarla para hallar el volumen 2, por lo que nos dará 23,3 litros sobre mol. Bueno, ahora tenemos el valor teórico que es 22,4 litros sobre mol. Recordemos que para encontrar el porcentaje de error tenemos que tener en cuenta el valor teórico, restarlo por el valor experimental y dividirlo por el valor teórico. Todo esto lo vamos a multiplicar por el 100% y esto nos va a dar 4,02%. Listo, ahora pasaremos a las preguntas según los resultados. Listo, entonces como primera pregunta tenemos, ¿cómo varía el porcentaje de error relativo determinado para el volumen molar en cada gas a condiciones de laboratorio comparando el cálculo realizado a partir de los moles del reactivo de partida y los datos de presión estimados para cada gas? El porcentaje varía dependiendo de su cambio entre la presión con respecto al volumen o su volumen contra la presión. Las condiciones de temperatura y la continuidad de moles, en este caso al ser sometido a menor presión, el volumen de dicho gas estará ocupando un espacio mayor al que éste ocupa, es decir, si su presión baja, no hará que el volumen sea compactado de forma correcta. Por ello, estos valores se obtienen en un mayor rango de propagación y margen de error. Listo, pasamos a la pregunta 2, que es ¿cómo explica el porcentaje de error relativo de volumen molar a condiciones normales obtenido para cada uno de los gases? Entonces, primero lo que hicimos fue calcular un error absoluto. Según a esto, buscamos el error relativo dividiendo el error absoluto sobre el valor exacto. De esta manera, el error relativo se expresa como un porcentaje y luego para obtener el error porcentual directamente de estos gases, eh, para obtener el error porcentual directamente multiplicamos la expresión anterior por 100. Entonces, cuando usamos el error relativo para determinar la presión de la medición, nos dice la relación entre el error y el valor exacto de la medición de estos gases. Proseguimos a la pregunta 3. Listo, como pregunta 3 de este seminario tenemos, ¿qué limitaciones tiene el montaje experimental? Realice la clasificación de cada una de las reacciones en los ejemplos 1 y 2 por los mecanismos de reacción termoquímica y anatomía de la ecuación química. Justifique en cada caso su clasificación diseñando para la medición del volumen de un gas. Bueno, los factores que estos tengan ya sean presión, temperatura o su continuidad de moles. Por ejemplo, con los datos anteriores que están sometidos a menor presión y mayor temperatura que en condiciones normales. Dichos factores harán que el volumen sea menos exacto al estar menos compacto, ya sea, ya sea por su presión, haciendo que ocupe más de su verdadero volumen, o su aumento de temperatura. Entre mayor temperatura, el calor de dicha medición hará que el volumen se propague más y así ocupe un mayor espacio. Bueno, procedemos a la pregunta 4. Listo. La pregunta 4 dice, consulte otras metodologías establecidas para la determinación del volumen y la presión de un gas ideal. Explique mínimo una para cada caso. Bueno, en esto comprimimos el gas y mantenemos su temperatura constante. Encontraremos que la presión aumenta pues a medida que disminuye el volumen.
De manera similar, si el gas se expande a una temperatura constante, su presión disminuirá a medida que aumenta el volumen, aproximadamente la presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Esto significa que la temperatura es constante. El producto de la presión del gas y el volumen es constante. Entonces, según esto, hay muchas formas de medir el volumen. Para medir el volumen de líquido se puede utilizar instrumentos como vasos de precipitados, probetas graduadas, pipetas, matraquesan, etc. Y para medir el volumen de sólidos irregulares, podemos utilizar el método de inmersión de agua. Por tanto, el volumen de sólidos será la diferencia entre el volumen final y el volumen inicial, que es el resultado medido cuando el sujeto está en el tubo de ensayo menos el volumen inicial. Listo, y con la pregunta 4 concluimos nuestro seminario sobre volumen molar de gases. Les damos las gracias por su atención, por su tiempo, y espero que todas las dudas sobre este tema hayan sido resueltas en este seminario. Muchísimas gracias.